Basilea, Confederación Suiza, 1566. El verano había llegado cargado de un calor denso, casi pegajoso, que parecía no dejar respirar a la ciudad. Los canales hedían a pescado podrido y las calles, normalmente animadas con comerciantes y pregoneros, tenían un silencio inquietante, como si la gente temiera gastar las palabras. Los rumores se transmitían en susurros en las tabernas y en las colas del mercado. Algunos aseguraban haber visto luces que danzaban sobre el horizonte antes del amanecer. Otros hablaban de un tinte rojizo en el cielo que no desaparecía ni con la salida del sol. En la plaza, junto a la fuente de San Albano, los ancianos recordaban viejas plagas y guerras, asociando aquel fenómeno con castigos divinos. Los clérigos no dudaban en reforzar estas creencias, proclamaban desde los púlpitos que el Señor estaba enviando señales, y que el pueblo debía purgar sus pecados. Se organizaron procesiones improvisadas, y en más de una ocasión las campanas de las iglesias repicaron a horas insólitas, llamando a orar en plena noche. Johann Keller, impresor y encuadernador, no era un hombre especialmente devoto, pero en los últimos días se había visto perturbado por la repetición de historias cada vez más extravagantes entre sus clientes. Un comerciante de telas juraba que había visto dos soles en el cielo, uno brillante y otro oscuro, enfrentándose como caballeros en un duelo. Una anciana afirmaba que una esfera luminosa había descendido sobre el Rin y que los peces saltaban fuera del agua como si huyeran de algo invisible. En la madrugada del 7 de agosto, un murmullo creciente despertó a toda la ciudad. Johann, aún vestido con su ropa de dormir, salió a la calle y siguió a la multitud hasta la plaza central. Allí, centenares de rostros, iluminados por antorchas y lámparas de aceite, miraban hacia arriba con la boca entreabierta. Sobre sus cabezas, el cielo amanecía teñido de un rojo profundo, como si se hubiera incendiado desde dentro. Entre aquel mar escarlata, esferas oscuras y brillantes se cruzaban a velocidades imposibles. No era el movimiento lento de las estrellas ni el titilar normal de la noche, era algo violento, como si esos cuerpos se embistieran y retrocedieran, repitiendo la acometida una y otra vez. Las más grandes estallaban en destellos que dibujaban grietas de luz en el cielo, y las más pequeñas se replegaban como huyendo. Los gritos de espanto se mezclaban con rezos fervorosos. Algunos se arrodillaban llorando, otros levantaban los brazos como pidiendo clemencia. Las campanas comenzaron a sonar sin coordinación, replicando en un caos metálico que solo aumentaba el pánico. Johann sintió un escalofrío cuando, entre el choque de esferas, algo distinto apareció, una forma alargada, casi translúcida, que no emitía luz propia pero que parecía absorberla de su alrededor. No caía como un cometa, se deslizaba, como nadando en un océano invisible, hasta que desapareció en dirección a las colinas al sur, detrás del bosque de Reinach. Algunos dijeron que era un ángel bajando del cielo para librar la batalla final, otros, que era un demonio expulsado de las alturas. Johann no dijo nada. Pero en lo más profundo de su pecho, sintió que lo que había visto no pertenecía ni al cielo de Dios ni a la tierra de los hombres. La noche posterior al extraño espectáculo celeste, Basilea se vio sacudida por un temblor breve pero lo bastante fuerte como para hacer vibrar los vidrios de las ventanas y agitar las lámparas de aceite hasta apagarlas. Johann se despertó sobresaltado. Al salir al patio, percibió un resplandor tenue y antinatural proveniente del sur, más allá del río, acompañado de un rumor grave que parecía surgir de la propia tierra. A la mañana siguiente, el rumor corrió como pólvora, algo había caído cerca del bosque de Reinach, en las afueras de la ciudad. Los campesinos de la zona aseguraban que un fragmento de estrella,
envuelto en llamas rojas y azules, había atravesado el cielo y se había hundido en el claro. Otros afirmaban haber visto un huevo negro del que brotaban luces pulsantes, y decían que los animales del lugar estaban inquietos, evitando el área y emitiendo chillidos extraños. Las autoridades, temiendo incendios, pestilencias o algún castigo divino que no debían provocar, prohibieron expresamente acercarse. Pero Johann no podía ignorar la dirección en que había desaparecido aquella forma alargada la mañana anterior. Decidió ir, acompañado de Matthias, su joven aprendiz, que había escuchado las historias con una mezcla de miedo y excitación. Caminaron durante horas por senderos que se volvían cada vez más silenciosos, sin canto de aves ni crujir de insectos bajo la hojarasca. La quietud era tan absoluta que hasta sus propios pasos parecían ajenos. El aire se tornó denso, como si la humedad se hubiera espesado, y un leve olor metálico, ferroso, como de sangre, se filtraba entre los árboles. Al llegar al claro, Johann se detuvo de golpe. El suelo estaba ennegrecido en un radio de varios metros, como si hubiese sido quemado, pero sin rastros de ceniza ni ramas carbonizadas. En el centro, reposaba una estructura imposible de describir con palabras humanas. Era una mezcla de carne y mineral, una superficie que parecía cubierta de escamas translúcidas, bajo las cuales fluían líquidos que se movían como corrientes sanguíneas. La forma no era simétrica, tenía protuberancias y pliegues que se inflaban y desinflaban como si respirara. Un pulso de luz recorrió la superficie, expandiéndose hasta el suelo, donde las hierbas se marchitaron al instante. Matthias dio un paso atrás, pero Johann, incapaz de apartar la mirada, avanzó lentamente. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido agudo, continuo, como el canto de un coro lejano, pero demasiado perfecto para ser humano. No parecía provenir del aire, sino directamente de su cabeza. Matthias comenzó a sangrar por la nariz, se tambaleó y cayó de rodillas. Johann lo tomó por los hombros, pero en ese momento algo atravesó su mente, una voz que no usaba palabras conocidas, sino un torrente de sensaciones y conceptos que le hicieron doler el cráneo. Entre ellos, uno se repetía como un eco: semilla, germinar, despertar. Aterrorizado, arrastró a Matthias fuera del claro. Detrás de él, la estructura emitió un latido sordo que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Al volverse una última vez, Johann juró que la superficie se había agrietado, y que algo, desde dentro, estaba intentando salir. Durante los 2 días siguientes a la visita al claro, Matthias empeoró de manera alarmante. Al principio fue fiebre alta y sudor frío, pero pronto comenzaron a dibujarse en su piel finas líneas azuladas que seguían el recorrido de sus venas, como si algo las iluminara desde dentro. Johann intentó llamar a un médico, pero Matthias reaccionaba con convulsiones y gritos cada vez que alguien lo tocaba, salvo él. En sus delirios nocturnos, el aprendiz hablaba de un lugar sin luz de sol, un mar negro donde las estrellas no son estrellas, sino ojos, y de criaturas alargadas con extremidades múltiples, que nadaban en el vacío con movimientos ondulantes. A veces, en medio del sueño, pronunciaba frases en un idioma que Johann no reconocía, un lenguaje fluido pero con un tono que le erizaba el cabello. Mientras tanto, en la ciudad, el fenómeno en el cielo se repetía en intervalos irregulares. No siempre era visible, pero cuando lo era, los vecinos corrían a verlo, creyendo presenciar una guerra entre ángeles y demonios. Algunos incluso aseguraban haber visto cruces de fuego flotando en el aire, interpretándolo como un llamado a la penitencia. El clero, cada vez más convencido de que se trataba de señales divinas, ordenó ayunos y rezos colectivos.
Johann no compartía esa fe. Algo en el bosque lo inquietaba más que cualquier doctrina. Al pasar cerca de Reinach, percibió que los cambios se habían extendido, el canto de las aves había cesado, las hojas de los árboles tenían un tono grisáceo, y en ciertos troncos se dibujaban patrones circulares, perfectos, como grabados a fuego. Algunos animales yacían muertos sin heridas, con la piel reseca y los ojos opacos, como si algo les hubiera drenado no la sangre, sino la vida misma. Una noche, incapaz de resistir la urgencia de comprobarlo, Johann volvió solo al claro. Lo que vio lo dejó paralizado, la estructura viva que había encontrado antes ya no estaba igual. Había crecido, elevándose en una columna semitransparente de varios metros, que palpitaba con un ritmo constante, como un corazón colosal. En su interior se movían sombras humanoides que golpeaban y se retorcían, como atrapadas en un líquido espeso. De la base, raíces negras y fibrosas se extendían bajo el suelo, avanzando como serpientes, y el suelo mismo vibraba levemente bajo sus botas. En cuanto se acercó, el coro agudo que había escuchado días atrás volvió, más intenso. Esta vez, no solo lo oyó con la mente, lo sintió en los huesos, como si el sonido fuese capaz de alterar la materia. La visión se le nubló y una imagen se formó en su cabeza, nítida como un recuerdo real, Basilea ardiendo bajo un cielo rojo, mientras esas figuras translúcidas caminaban entre las ruinas, recogiendo cuerpos humanos y elevándolos hacia la luz. Aterrorizado, retrocedió, pero no sin antes escuchar otra vez la palabra que había resonado dentro de su mente en el claro: despertar. La madrugada del 20 de agosto llegó con un silencio antinatural. No había viento, ni el murmullo lejano del río, ni siquiera el repicar ocasional de las campanas nocturnas. Johann despertó de golpe, sin saber si lo había hecho por una pesadilla o por el extraño zumbido grave que parecía emanar de todas partes. Cuando salió a la calle, vio que no estaba solo. Decenas de vecinos, envueltos en mantas, caminaban como sonámbulos hacia la plaza central, mirando al cielo con una mezcla de miedo y éxtasis. Arriba, el firmamento se había teñido de un rojo absoluto, sin estrellas ni luna. A través de aquel manto carmesí, las esferas negras y brillantes del fenómeno anterior descendían lentamente, girando unas alrededor de otras como predadores acechando una presa. En su superficie se veían relámpagos internos, y cada destello revelaba breves imágenes imposibles, siluetas no humanas, estructuras flotantes con geometrías que dolía mirar, y destellos de mares de un azul tan profundo que parecía infinito. Del bosque de Reinach surgió un resplandor blanco que atravesó la neblina. Johann lo reconoció, la columna viva. Pero ya no era solo una estructura orgánica, ahora era una torre pulsante, conectada por raíces negras que se extendían por kilómetros bajo la tierra, como si estuviera bebiendo de las entrañas del mundo. Y de su interior comenzaron a salir figuras translúcidas, altas y esqueléticas, cuyos cuerpos parecían formados por filamentos de luz que se entrelazaban como nervios. Tenían ojos profundos, negros, que parecían absorber todo lo que miraban. La multitud reaccionó con un fervor desconcertante. Algunos cayeron de rodillas llorando, convencidos de estar viendo ángeles, otros cantaban himnos, extendiendo los brazos hacia las criaturas. Johann intentó gritarles que no se acercaran, pero sus palabras se ahogaron en un coro ensordecedor que llenó toda la ciudad, el mismo canto agudo que había escuchado en el claro, ahora multiplicado 1000 veces. Las criaturas se movieron entre la gente, tocando a unos y dejando a otros pasar. A los elegidos los envolvían con filamentos brillantes que se adherían a la piel y los levantaban del suelo sin esfuerzo.
Los cuerpos ascendían lentamente hacia las esferas, donde se desvanecían como si fueran absorbidos. No había gritos de dolor, solo expresiones de éxtasis absoluto, como si estuvieran siendo llevados a un lugar anhelado durante toda su vida. Pero Johann sabía que no había salvación en ese destino. Vio a Matías entre los capturados, su piel, antes enferma, ahora brillaba con un resplandor interno, y sus ojos reflejaban la misma negrura de los visitantes. Cuando sus miradas se cruzaron, Matías sonrió, pero no era su sonrisa. Era algo frío, distante, como si la persona que conoció ya no estuviera allí. El coro se intensificó hasta volverse insoportable, y el suelo tembló como si la tierra estuviera a punto de desgarrarse. Las esferas comenzaron a retirarse hacia lo alto, llevándose consigo a los capturados. La columna en el bosque se contrajo violentamente, liberando un destello que borró por un instante toda forma y color. Cuando Johann recuperó la vista, el cielo estaba vacío. No quedaba rastro de las criaturas, ni de las esferas, ni de la mayoría de los habitantes de Basilea. Solo quedaban las calles desiertas, un aire pesado y un silencio tan profundo que dolía. Pasaron varias semanas antes de que alguien se atreviera a decir que Basilea estaba perdida. Las calles, antes rebosantes de mercaderes, artesanos y niños jugando, ahora eran un laberinto de casas cerradas, portones atrancados y ventanas vacías. La ciudad estaba habitada por un puñado de sobrevivientes, la mayoría ancianos, y todos compartían la misma mirada perdida, como si una parte de ellos hubiera quedado atrapada en aquel amanecer de agosto. Los relatos de lo ocurrido variaban de boca en boca. Algunos juraban que Dios había enviado a sus ángeles para purificar la ciudad, llevándose a los justos y dejando atrás a los indignos. Otros hablaban de demonios disfrazados de seres de luz que habían robado las almas de los incautos. Las pocas autoridades eclesiásticas que quedaban redactaban sermones confusos, advirtiendo que el juicio final podía volver en cualquier momento. Johann Keller no asistía a las misas. Se había recluido en su taller, donde las prensas permanecían silenciosas, salvo por las noches, cuando imprimía en secreto un cuadernillo de hojas sueltas. En él describía, con dibujos y anotaciones, cada detalle del fenómeno celeste, de la columna viviente y de las criaturas translúcidas. No se atrevía a nombrarlas con palabras religiosas, pues estaba convencido de que lo que había visto no tenía nada que ver con el cielo de Dios. Sus ilustraciones eran cada vez más precisas, las esferas cruzándose en el firmamento, la forma alargada descendiendo hacia el bosque, las figuras elevándose con los capturados. En una de las últimas páginas, Johann dibujó el rostro de Matías tal como lo vio antes de que fuera llevado, y, en los ojos, dejó dos manchas negras que absorbían la tinta como si ésta se resistiera a permanecer allí. Una noche, mientras escribía, el silencio de la ciudad se quebró. Un destello fugaz recorrió el cielo, tan rápido que cualquier otro lo habría confundido con un meteorito. Pero Johann no se engañó, era una esfera negra, viajando sola, dejando tras de sí una estela apenas visible, como un rastro que solo él podía reconocer. Sintió que se detenía justo sobre la dirección del bosque de Reinach. Esa noche escribió la última frase de su cuaderno, con la mano temblando tanto que la letra se volvió casi ilegible: el cielo volverá a abrirse. Y esta vez, no habrá nadie que lo malinterprete. Guardó el manuscrito bajo una tabla suelta del suelo. Al amanecer, Johann Keller ya no estaba en Basilea. Nadie supo a dónde fue. Pero algunos de los pocos sobrevivientes dicen que, en la última noche que lo vieron, Johann no tenía sombra.